Bueno, muy buenas tardes, aprendices de la ficha 2196964 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Bueno, el día de hoy vamos a dar algunas orientaciones un poco cortas debido a que no se conectó ninguno de los aprendices debido a que se encuentran laborando, de acuerdo a lo que se comunicaron internamente. Se les compartirá posteriormente la grabación sincrónica. Entonces, les habla su instructora Sandra Ximena Zapata Angulo. La evidencia con la cual vamos a trabajar, que iniciamos en este mes, la idea es que ustedes empiecen a trabajarla en lo posible si alcanzamos a entregarla a finales del mes de noviembre, si no ya quedaría la entrega para el siguiente año, porque es una evidencia bastante amplia, bastante larga, y deben ustedes poco a poco ir revisando los materiales, ir haciendo prácticas del proyecto que van a entregar. Entonces, la evidencia que ustedes van a empezar a trabajar es diseño y desarrollo de servicios web del proyecto. Es una evidencia nueva. Bueno, entonces vamos a empezar con el orden del día, el cual es la bienvenida, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana y socialización de la evidencia. Recordemos que esta evidencia va a tener alrededor más o menos de 4 sesiones, porque es una evidencia bastante amplia de trabajar. Bueno, los datos generales de la evidencia. Dentro de los datos generales tenemos, esta se encuentra dentro del programa de formación, análisis y desarrollo de software, dentro del proyecto construcción de software de integrador de tecnologías orientadas a servicios, y se encuentra dentro de la fase de ejecución proyecto 7. Bueno, la actividad de aprendizaje es crear servicios web, y la evidencia de desempeño, la cual van a trabajar durante todo este proceso, todo este mes, si alcanzamos a terminarla, es diseño y desarrollo de servicios web de proyecto. Bueno, dentro de los criterios de evaluación que se va a tener en cuenta, que cree los servicios web para disponer de métodos reutilizables en el software. ¿De cuál software estamos hablando? Del que ustedes están construyendo, del que ustedes ya están cada vez practicando, construyendo, para socializarlo al final de la etapa lectiva, a la cual ya nos encontramos acercándonos, ¿no? Bueno, dentro de la lista de chequeo, ¿qué debe tener esta evidencia? O cuando ustedes presentan esta evidencia, se debe evidenciar que realiza los servicios web según requerimiento del proyecto, lo cual si cumple tiene un porcentaje del 25%. Si realiza la API REST según las necesidades del proyecto, tiene un porcentaje del 25%. Si realiza las validaciones de verificación correctamente, si cumple, tiene un porcentaje del 25%. Y si utiliza las herramientas de versionamiento para la creación del proyecto, la cual tiene un porcentaje del 25%. Bueno, ¿cómo va a ser la entrega de esta evidencia? Ustedes deben realizar un video. ¿Por qué no les pido que carguen el proyecto como tal? Porque es muy pesado en el momento de descargarlo. Entonces ustedes deben de crear un video, y en ese video ustedes deben explicar los servicios según los requerimientos del proyecto y evidenciar la creación de la API REST según las necesidades del proyecto. Bueno, y realizar pues, las correspondientes validaciones de verificación. Bueno, para subir el proyecto como tal, pues recordemos que estamos utilizando una herramienta de versionamiento que ustedes ahí suben el proyecto y nos comparten el link. O sea, lo ideal es que creen un documento, y en ese documento pues obviamente tiene la portada, le pueden colocar la introducción y el link donde subieron el video y el link del repositorio donde va a quedar alojado el proyecto. Bueno, en la actividad de aprendizaje vamos a explorar un poco más qué nos dice esta actividad de aprendizaje, de qué nos habla. Nos dice que debemos crear los servicios web. Esta actividad se centra en el aprendizaje para la construcción de APIs, las cuales son necesarias para el cumplimiento de las necesidades de la codificación del software del proyecto.
La duración de esta evidencia son 144 horas. Recordemos que hoy apenas estamos iniciando la evidencia, o sea, lo que quiere decir 144 horas, estamos hablando de que se nos iría todo el mes con la evidencia que acabamos de mencionar. Entonces, es una evidencia que las personas que alcancen a entregarla en este mes está bien, si no ya la entrega quedaría para el siguiente año. Bueno, material de formación a consultar. Para el desarrollo de esta evidencia es importante la lectura y análisis del componente formativo, construcción de APIs y servicios web con PHP. Es muy importante que ustedes observen este material, ¿sí? Para poder crear la evidencia como tal, ya que en el material nos va dando los paso a pasos, cómo realizarla. Bueno, entonces vamos a realizar un pequeño repaso de algunos conceptos que es importante que nosotros conozcamos. Pero antes de ese repaso lo vamos a ir realizando ingresando en la plataforma y mirando los módulos. Entonces, en el módulo, ¿qué nos dice? Vamos a ingresar aquí en la plataforma. Y en la plataforma ingresamos en el material de formación, estamos en la fase de ejecución, estamos en la actividad de proyecto 7 y voy a ingresar el material de formación. Me dice que el material que ustedes deben estudiar es, o el que debemos de estudiar es construcción de la API y servicios web. ¿Sí? Entonces, estos son los dos módulos que vamos a observar. Entonces, vamos a iniciar hoy con construcción de la API, al menos conociendo algunos conceptos básicos de los cuales tenemos que tener presente. Entonces, ingresamos con construcción de la API. Ingresamos al módulo, damos clic, ¿y qué nos dice? En la construcción de la API, en este componente formativo se abordan los conceptos relacionados con la configuración del entorno de desarrollo como espacio de trabajo para la API REST. Se revisarán las buenas prácticas de los estándares de codificación para el desarrollo de la API, la cual será construida con las tecnologías de Node.js, Express y Mongo, y se abordará el renting de la API creado a través de la herramienta Postman. Bueno, entonces aquí nos habla, tenemos un contenido, dentro del contenido nos habla sobre el alistamiento del entorno de desarrollo, nos habla sobre la codificación de la API REST con Node.js, nos habla sobre el testing de la API con Postman, el testeo de la API REST con Postman, y nos da una actividad de práctica, una actividad didáctica. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el alistamiento del entorno del desarrollo. Entonces, ingresamos y nos dice, aquí nos presenta una breve introducción, el cual nos dice, en este componente formativo se estudiarán los conceptos y pasos para el desarrollo de una API REST, utilizando las tecnologías del backend como Node.js Express y el sistema de bases de datos no relacional como lo es Mongo. De esta forma se inicia con la puesta a punto del entorno de desarrollo con Visual Studio Code, el cual será el espacio de trabajo donde se construirá la API y adicionalmente se comprenderá la importancia del uso de datos de comandos en una terminal. Para la instalación y configuración de paquetes es necesario, para el correcto funcionamiento del proyecto, de igual manera se ilustra algunas buenas prácticas de desarrollo y herramientas que harán más fácil su trabajo en el desarrollo del código. Una vez construida la API, se inicia con un testing o testeo a través de la herramienta Postman, que es muy utilizada para este tipo de desarrollo. Así se colabora la respuesta y solicitudes de un tipo de proyectos de esta naturaleza. Entonces, vamos a mirar algunos conceptos, sobre todo la parte de instalación, que es lo primero que hoy tenemos que observar. Bueno, en lo que vamos a observar y en lo que vamos hoy a profundizar un poco.
Entonces aquí en el módulo nos habla sobre la internet y la web. Nos dice, para todo proyecto de software es recomendable alistar las herramientas necesarias y mínimas para iniciar con un desarrollo. En este sentido, dependiendo del alcance de la tecnología o lenguaje, se sugiere definir muy bien este tipo de recursos para realizar el ejercicio. En este orden de ideas se aborda algunos conceptos fundamentales. Entonces, como les hablaba, es muy importante tener claro los conceptos. Dentro de los conceptos, entonces, aquí nos habla sobre el concepto sobre el entorno de desarrollo integrado ID. Nos dice, como primera medida, es necesario tener en cuenta la definición de un entorno de desarrollo integrado ID, que es un espacio de trabajo basado en tecnologías y software que sirve de plataformas para el diseño de aplicaciones que componen una serie de herramientas para el desarrollo del software. Un ID un ID cuenta con las siguientes características. Entonces vamos a mirar cuáles son las características con las que cuenta. Cuenta con un editor de código fuente, cuenta con automatización de compilaciones locales y con un depurador. Entonces, cuando hablamos de un editor de código fuente, en este caso nos dice que es un editor de texto que ayuda a escribir el lenguaje de programación definido. Esta herramienta apoya la sintaxis o construcción de instrucciones para que se realice de manera correcta. Una de sus funcionalidades más importantes es resaltar ciertas partes del código que en ésta se esté desarrollando para tener una referencia sobre el flujo o línea de lógica del desarrollo de la aplicación. De manera adicional, hay editores que ayudan a autocomplementar ciertas funciones ya preestablecidas del lenguaje. Bueno, otra de las características es la automatización de compilaciones locales. Nos dice que es un recurso que permite automatizar tareas sencillas e interactivas como parte de la creación de una compilación local del software para su uso por parte del desarrollador. Y otra de las características es el depurador, el cual es un programa que permite probar otros programas y mostrar la ubicación de un error en el código original de forma gráfica. Nos dice que también hay entornos que ayudan con varias opciones de la sintaxis para corregir el código. En este caso, para el caso de este componente formativo, se debe instalar el IDE de Visual Studio Code, el cual recuerden que ustedes ya tienen instalado el Visual Studio Code. ¿Y por qué se debe instalar? Por las siguientes razones. Porque resalta las palabras claves del código en diferentes colores y permite ayudar a identificar fácilmente los patrones de codificación y aprender más rápido. También porque a medida de que se visualiza o a medida de que se codifica, el Visual Studio Code brinda sugerencias para complementar líneas de código y soluciones rápidas para errores comunes. También porque se aprovecha el entorno incorporado en la terminal, lo cual hace mucho más fácil el desarrollo, sobre todo con las tecnologías del Node.js, ya que trae los paquetes necesarios para el proyecto. Bueno, dentro del proceso de alistamiento del entorno para iniciar el proyecto del desarrollo de la API, se deberá contar con los siguientes recursos. Entonces, ustedes, por favor, deben de tener instalado estos recursos que nos menciona aquí, el cual es el Visual Studio Code, el Node.js, Express y Mongo. Esto es lo primero que ustedes deben de tener instalado. ¿Para qué? Para poder realizar el desarrollo del API. Bueno, entonces aquí en el módulo nos orienta sobre la instalación del Visual Studio Code, el cual ustedes pues ya lo tienen instalado, como hemos mencionado hace un momento. Aquí nos dice dónde ustedes lo pueden descargar. Sí, nos da una orientación sobre la descarga, dónde se ubica por defecto una vez se descargue el Visual Studio Code.
También nos dice que tenemos que tener instalado y configurado el Node.js y el NPM, ¿sí? Aquí nos da las orientaciones de cómo tenemos que instalarlo. Bueno, antes de instalarlo vamos a recordar por qué tenemos que utilizar el Node.js y por qué tenemos que utilizar el NPM. Entonces vamos a mirar algo de concepto, como le habíamos mencionado hace un momento, porque es importante, estamos claros estos conceptos. Bueno, nos dice que el Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript multiplataforma y de código abierto que permite a los desarrolladores ejecutar código JavaScript fuera de un navegador. Se utiliza para crear aplicaciones escalables y de red, y es especialmente adecuado para aplicaciones que se usan o que usan muchos datos y que funcionan en tiempo real. El Node.js se basa en el motor de ejecución de JavaScript de Google Chrome, donde se compila el código JavaScript en código de máquina, lo que aumenta la velocidad y el rendimiento. También nos dice que el Node.js sirve para crear sitios web dinámicos, muy eficientes, escritos con un lenguaje de programación de JavaScript. Normalmente los desarrolladores se destacan por este entorno de ejecución, cuando buscan que los procesos se ejecuten de forma ágil y sin ningún tipo de bloqueo cuando las conexiones se multiplican. Algunas de las aplicaciones que se pueden crear con Node.js son chat en tiempo real, streaming de datos, tableros de control de sistemas, API REST, que es lo que vamos a mencionar, o lo que nos mencionan los módulos, juegos en tiempo real y aplicaciones de recolección de datos. Bueno, también nos habla de un concepto que es el NPM. ¿Y qué es? Es una herramienta para desarrollar JavaScript que permite instalar y actualizar, eliminar, crear, compartir y reutilizar paquetes de código. También decimos que es una biblioteca y es un registro de paquetes de software de JavaScript que permite trabajar con dependencias. Cuenta con una herramienta de línea de comandos para instalar paquetes y administrar sus dependencias. También nos dice que esta herramienta es gratuita y se instala en la computadora cuando se instala el Node.js. Es la herramienta por defecto de JavaScript para compartir y instalar paquetes. Es una herramienta central de todo proyecto de JavaScript, ya sea el backend o el frontend. Recordemos que el frontend es la parte gráfica, la parte de la interfaz, y el backend es toda la parte del código. Bueno, también nos dice que NPM es como un mercado de herramientas y materiales para desarrolladores de software, lo cual facilita y hace más eficiente la construcción de las aplicaciones. Para iniciar un proyecto con NPM, se puede ejecutar el comando npm init que crea un archivo de package.json. ¿Y qué es ese archivo de package.json? Es un archivo que se configura informando, el cual nos da información valiosa para el proyecto, como es información del autor, título, licencia, repositorios, dependencias, scripts, entre otros. Bueno, también nos dice que este archivo package.json es un archivo en formato JSON que contiene información importante sobre el proyecto, como lo es metadatos y dependencias. Ejemplo, nombre del proyecto, descripción del proyecto, número de versión del paquete, lista de dependencias requeridas para la aplicación, autor, script y repositorios Git. Bueno, también nos dice que el package.json tiene dos funciones: administrar las dependencias del proyecto, publicar el proyecto en el registro público de NPM para que otros puedan descargarlo y utilizarlo. Bueno, entonces vamos a continuar aquí en el módulo. Entonces, continuando con el módulo, nos vemos aquí. Bueno, vamos a mirar si algunos de los compañeros se han conectado. Bueno,
tenemos un invitado, el ingeniero Alexander. Él nos va a orientar un poco más sobre la instalación de el Node.js y la instalación del NPM para empezar nosotros pues con la construcción de nuestra app. Bueno, entonces le damos el paso al ingeniero Alexander. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy pues no se conectaron los compañeros, los aprendices, pero la idea es darles las orientaciones pues para que ellos posteriormente observen la grabación y puedan realizar sus prácticas. ¿Listo? Bueno, la evidencia con la cual estamos trabajando es, eh, es diseño y desarrollo de servicios web del proyecto. Bueno, entonces, como yo les había comentado, esta evidencia tiene una duración de 144 horas. La vamos a trabajar durante todo el mes de noviembre. La idea es empezar con las orientaciones. Si no alcanzan a entregar la evidencia, no hay ningún inconveniente, la pueden entregar para el siguiente año, pero pues se les va a dar las bases para que ustedes puedan irla trabajando. Bueno, entonces les cedo el paso, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces permítame, yo les comparto la pantalla un momento. Ahí se está viendo la pantalla. Sí, se observa claramente. Bueno, tratando de ser muy concretos, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar un servidor en el cual nosotros creemos rutas o aplicaciones de endpoint. Recordemos que siempre para utilizar este tipo de aplicaciones, primero tenemos que crear un servidor express. Y en ese servidor Express, sí o sí, tenemos que primero inicializarlo. Esa es una de las ventajas cuando trabajamos con Node.js y este tipo de herramientas. Y es que nosotros vamos a poder desarrollar, ¿sí? En cómo crear esas rutas o lo que nosotros llamamos endpoints, que son los puntos finales dentro de un proyecto con Express. Pero al mismo tiempo también podemos hablar de cómo podemos revisar esas rutas utilizando otros complementos, como el caso de Postman. Pero antes de hacer, digamos, cualquier prueba con Postman, pues nosotros sí deberíamos tener idea de cómo poder crear cada uno de estos elementos y que puedan darse. Entonces, aquí lo primero que nosotros vamos a hacer es configurar nuestro servidor. Acá requerimos entonces nuestra información acerca del servidor con el que nosotros vamos a trabajar. En este caso, sí o sí, siempre va a ser trabajar con el framework o con una de las bibliotecas que nosotros necesitamos, que sería Express. Y una vez que nosotros ya tenemos la información de Express, pues vamos a poder empezar a organizar lo que son las rutas. Pero sí o sí, lo primero que vamos a tener nosotros que utilizar en algún momento es inicializar un proyecto en Node.js. Y si no lo hemos hecho, recuerden que nosotros ya lo hemos trabajado, siempre utilizamos npm, que es digamos, la que nos permite inicializar un proyecto. Y si ya tenemos también esa información, entonces ahí sí ya todo estaría, como decimos, listo para tener un proyecto. Yo en este caso, digamos, tengo el puerto 3007. Yo siempre les recomiendo a ustedes acá que utilicen como una especie de terminal integrado. Y en ese terminal integrado, pues ustedes pongan a correr, digamos, sus servicios o la información que tienen. Acá solo tendríamos que utilizar Node, luego utilizar digamos, comodín que nos permita inicializar o arrancar nuestro servidor para que él no se apague. Entonces vamos a utilizar servidor 11, que es el que deseamos poner a funcionar. Y él nos debería decir API escuchando en esta dirección que tenemos acá, en la dirección localhost 3007. Esta la podemos nosotros corroborar. Vamos a ponerla por acá, en alguna parte que nos pueda mostrar la información y vamos a pegarla como acá, para que sea un poco sencillo para nosotros. Aquí debería entonces estar nuestra dirección.
Acá desaparece 3007 y podríamos nosotros empezar a mirar a ver cuáles son los datos o la información que nosotros tenemos para nuestro servidor. Revisemos, el servidor nos está diciendo, mire, hay unas rutas que ustedes van a tener. Acá hay una, por ejemplo, que se llama API empleados, otra que se llama ID, podemos tener una que se llame mensaje, dependiendo toda la información que nosotros tengamos. Hay otro tipo de servidores en el que nosotros a veces colocamos información o mensajes. Digamos, en este caso, este es otro tipo de servidor que nosotros podemos arrancar y podemos mostrar objetos e información que nosotros tenemos. Allí siempre lo que yo recomiendo es importar las, digamos, librerías o bibliotecas que nosotros necesitamos. Yo en este caso voy a utilizar, digamos, una librería que es PAT, la que me permite a mí trabajar con direcciones públicas para que la información se vea y verificar si las tenemos. Siempre tenemos que mirar cuál es el servidor con el que estamos corriendo. Digamos que acá tenemos el 3050, un ejemplo. Entonces, si yo fuera a funcionar, podría decir que si estuviera corriendo este servidor y yo colocara 50, él debería decir está funcionando o está corriendo. Recuerden que nosotros podemos con un botón derecho abrir la terminal para este tipo de servidores y cuando estemos ahí, pues inicializarlos, a ver qué información nos está mostrando. Entonces vamos a decir acá, incluso a utilizar una que antiguamente se utiliza, utilizar Nodemon, servidor, vamos a colocar 12.js y este debería inicializar mi servidor. Acá entonces tenemos servidor escuchando en el puerto 3050. Me habla de una conexión exitosa. Si yo quiero saber si estoy en el servidor, podría venir aquí donde estoy haciendo la conexión. Vamos a mirarla por acá, a ver qué nos aparece. Donde tenemos nosotros la información que sale. Entonces vamos a venir al final, que por lo regular nosotros tenemos allí datos de cómo está funcionando. Noten que acá tenemos inicializar o iniciar el servidor. Y dice acá, servidor escuchando en el puerto. Y nosotros tenemos acá en alguna parte donde está corriendo esta información o estos datos que nosotros tenemos para que él pueda correr o funcionar. Vamos a mirar acá qué otro dato o qué información nosotros tenemos cuando estamos corriendo con estos puertos. Entonces, si nuestro servidor, el que nosotros estamos corriendo acá, que nosotros siempre vamos a estar estableciendo conexión con él, nos permite tener estos datos, significa que el servidor sí o sí en cualquiera de estos puntos que nosotros tenemos nos van a funcionar. Yo, ¿qué sugiero cuando empezamos a trabajar rutas? Pues que verifiquemos cómo se crea una ruta y cuál puede ser la información para que ustedes puedan obtener, digamos, ese tipo de mensajes. Nosotros podemos crear mensajes cortos o mensajes largos que nos muestren ese tipo de información. Por ejemplo, acá donde tenemos conexión exitosa, yo voy a colocar acá un slash y voy a guardar estos cambios, ¿sí? Para que quede pues como un poco más representativo. Voy a colocar para que ustedes vean en dónde estamos ubicados viendo la información que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a venir acá y vamos a tener acá, digamos, esto aparece un aceptar. Vamos a decirle esto y lo aceptamos. Y acá tenemos nuestro servidor en el 3050. ¿Sí? Este 3050 nos está mostrando, bienvenidos Code Explorers desde Express con archivo estático. ¿Dónde está este archivo? Que aparece inmediatamente cuando yo coloco localhost 3050. Lo vamos a encontrar por lo regular en la ruta que yo haya creado para ver esta información. Ahí yo puedo, digamos, practicar esta semana creando algo que se llama un middleware o un middleware. Ese middleware lo vamos a utilizar utilizando Express Static, este código que nosotros tenemos aquí. Así que esta semana yo les diría que podríamos practicar cómo trabajar al menos que en el middleware para que se pueda ver esa información y nosotros ver esos datos que tenemos en este momento. Siempre que vamos a utilizar algún, digamos, manejo con archivos o información, si son archivos estáticos, ustedes van a notar que vamos a utilizar este public y que si vamos a manejar archivos con JSON o JSON, pues vamos a encontrar aquí este dato que ustedes están viendo. Entonces imaginémonos este public que hace. El public lo está diciendo, es, mire, hay una carpeta pública dentro de esta información que usted tiene y hay unos datos que se están corriendo para que usted pueda trabajar con ellos.
Eso es lo primero que está sucediendo. Por eso cuando nosotros nos venimos, vamos a encontrar que dentro de public, lo más seguro, que es esta carpeta que tenemos acá, al lado izquierdo, hay un archivo que se llama index, ¿sí? Este index es el que nosotros lo más seguro estamos viendo al lado de allá. Como nos vamos a dar cuenta, pues, o sea, utilicemos aquí un texto. Vamos a colocar un H2 y coloquemos conectados, ¿cierto? Conectados usando el Midword. De esta manera nosotros vamos a poder saber si realmente estamos utilizando esta página. Vamos a colocarla acá, poner conectados. Vamos a guardar los cambios. Y aquí simplemente vamos a guardar, a actualizar un poco. Y ustedes están viéndole aceptar a este alert que aparece acá, dice conectados usando el Midword. Quiere decir que en este momento nos hemos conectado a este archivo index que se encuentra dentro de la carpeta public y nosotros lo estamos llamando a través de una ruta que nosotros hemos utilizado y es cómo funciona esa ruta que hace un slash. Muy sencillo. Nosotros hemos colocado en el Midword que cada que se vayan a mirar archivos estáticos, pues vamos a poder a través de un join ver la información que se encuentra del público. Como tenemos un index y ese index, si ustedes lo notan, nos está mostrando los datos, pues de eso se trata. Si yo hiciera un cambio, voy a tratar de hacer algo por acá, vamos a mirarlo, un rename, y yo colocara este no index, sino que lo llamara, voy a ponerlo así, inicio rutas, ¿sí? Y le doy un enter, vamos a guardarlo de esta manera. Vamos a mirar y vamos a darle acá a actualizar. Ustedes notan que inmediatamente dice que ya no lo encuentran. ¿Por qué? Porque yo he quitado el archivo index de la ruta del mismo, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo en este momento y es lo que nos permite a nosotros preguntarnos entonces qué es el index, ¿cierto? En, en una página en una página web, ¿sí? Porque, ¿por qué ponemos nosotros el index dentro de este tipo de ejercicios? Y es porque vamos a descubrir que hay un archivo que inicializa todo lo que nosotros estamos trabajando en este tipo de proyectos. Como tenemos un proyecto que debería inicializar la página, entonces vamos a encontrar que allí hay un archivo que inicializa todo el proyecto, que para nosotros sería el index, pero si colocamos un slash, vamos a ponerlo así, ustedes van a decir, bueno, entonces se cayó toda la información que tenemos. No, simplemente lo que ha ocurrido es que yo al quitar este inicio y el index, pues él ya no va a poder encontrar la información que nos enlaza a cada uno de ellos. Pero podría uno decir que si utiliza otra ruta, como no sé, como un mensaje o algo, sí podría verse la información. Entonces vamos a colocar acá slash y mensaje. Y noten que cuando digo mensaje dice Hola Code Explorers, practicando con Express y Watch. Entonces, ahí empiezan las rutas. Ese es el trabajo que vamos a empezar a hacer esta semana. A probar cómo crear una ruta que diga en la parte superior mensaje y nos muestre un texto que diga Hola Code Explorers, practicando con Express y Watch. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mirarlo. Noten que aquí nosotros tenemos un dato o una información donde está diciendo, mire, si utilizamos un método get para un mensaje, pues muéstreme la información de lo que yo deseo en este caso, que sería, digamos, un res send. Pero si yo quisiera, digamos, otro tipo de ruta, voy a imaginarme, y yo simplemente quisiera entregar un mensaje más pequeño, un mensaje, digamos, con otro tipo de información, yo podría decirle a este, no sé, mensaje 2 y no tendría que utilizar el HTML, sino que simplemente le podría decir, muestre la información de este a través de un dato. Vamos a decir acá que esto es un JSON y no sería necesario entonces para nosotros utilizar etiquetas ni nada de esto, sino simplemente que mostrara información de lo que yo deseo acá en este caso. Esto me estaría a mí mostrando en mi servidor
un pequeño mensaje para que se vieran los datos que nosotros estamos trabajando. Esas son pruebas, como les digo yo, que vamos a nosotros a generar y hace que, digamos, podamos entregar estos datos o esta información cuando estamos generando alguna ruta. Rutas tenemos muchas, como les digo, podríamos generar tantas como nosotros necesitemos, pero por ahora nos vamos a concentrar en cómo sería esa ruta y cómo la creamos. Entonces utilizamos el método get. Luego acá este va a ser el cuerpo del mensaje, que va a ser mensaje. Si yo acá lo cambiara por mensajero, voy a ponerlo así, y yo le doy acá a actualizar, pues ya mensaje no va a funcionar, pero si coloco mensajero, va a aparecer. Ese es el poder de nosotros utilizar este tipo de herramientas, porque vamos a generar, digamos, tantas rutas como deseemos. ¿En qué parte específicamente podemos crear las rutas? Yo siempre recomiendo que después de nosotros configurar debidamente todo lo que es el servidor y traernos las librerías que vamos a utilizar, pues si ya tenemos el Midboard funcionando, que en este caso es un Midboard estático donde estamos diciendo esta información que tenemos, pues nos empecemos a traer algunos de ellos. Como en este caso, por ejemplo, yo lo he colocado acá mensajero. Mensajero se va a traer la información de lo que yo puedo traer para mis datos. Podría no tener que utilizar etiquetas H1, ¿sí? Podríamos no hacerlo, o sea, no entregar nada, o sea, dejarlo simplemente así. A veces aparecen unos datos que nosotros queremos entregar, entonces los entregamos en JSON. Allí tenemos que nosotros mirar porque ese JSON es como si nosotros fuéramos a ver información, digamos, de una estructura, de un array que tiene objetos. Pues yo no les recomiendo que vayan a mezclar esta información porque, digamos, si yo veo mensaje 2 y tratara de colocarlo, puedo encontrar que me va a mostrar errores o datos que yo tengo. Pero noten que en el caso de mensaje 2 yo estoy asegurando que muestre el texto que yo tengo como si fuera un formato JSON. Por eso ustedes ahora ya no lo ven como se vería el mensajero 2 que es en HTML, sino que este es un mensaje como si fuera un texto de un archivo JSON. Esa pienso yo que deberían ser las prácticas que les pueden ayudar para que ustedes desarrollen y trabajen algunos elementos esta semana y puedan avanzar dentro de las rutas. Trabajar entonces con mensajero para que entreguen la información que ustedes necesitan y así puedan avanzar en su proyecto. Y otros datos podría ser trabajar con otra ruta que les muestre al menos información. Una con un documento HTML utilizando una etiqueta H1 y el otro puede ser simplemente crear una ruta con un formato JSON que les muestre datos como los siguientes. Recuerden, si fuéramos a trabajar esta ruta, noten que cuando coloco mensaje 2, acá muestra como si esto fuera un formato JSON, pero si coloco mensajero, nos estaría mostrando un texto en HTML. Esa sería entonces lo que les invito para que practiquen esta semana. Sé que puede ser un gran reto, pero tengan presente que la idea es crear rutas que nos entreguen a nosotros información de cualquier dato. Por ahora diría yo que dos rutas sencillas, una que muestre información de un JSON como si fuera un JSON y otra que nos muestre información como si fuera un HTML. Hasta ahí sería entonces nuestra explicación y les deseo muchos éxitos a todos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, como nos hablaba el ingeniero, por favor vamos a practicar lo orientado. La idea es que en este lazo de tiempo, lo que es este fin de semana hasta dentro de 8 días que nos volvemos a ver, ustedes van a practicar lo que se les acabó de explicar y también, por favor, recomiendo que instalemos pues lo que nos orienta al módulo para nosotros poder iniciar con la construcción y desarrollo de la API. Es muy importante la lectura de los módulos, que los vamos repasando, ¿sí? Bueno, eh, para terminar, quería también informarles que yo hoy les estuve compartiendo a ustedes información sobre sus calificaciones. Entonces, hay varios estudiantes que tienen evidencias pendientes, tienen evidencias, al menos pues para terminar este año, me preocupa un poco que nos dé más o menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis evidencias, las cuales deben ustedes estar al día. Aprovechemos el tiempo, se les envió un correo también, el plazo
para entregar estas evidencias es máximo hasta la siguiente semana, hasta el día 12. Ya si no nos colocamos al día, pues entonces nos van a llamar a comité, ¿sí? Nos van a preguntar qué ha pasado con estas evidencias. La evidencia en la cual estamos explicando el día de hoy, bueno, esta evidencia que se inició, todavía ustedes tienen tiempo para entregarla así sea el siguiente año, pero las demás evidencias, estas que estamos aquí mencionando, sí es muy importante, por favor, que ustedes se me coloquen al día. Bueno, esta información ya se les envió a sus correos y se publicó también en el grupo de WhatsApp. Igual se les compartió también la explicación de las sesiones en línea, la explicación de los paso a pasos. Entonces, quedo totalmente atenta a inquietudes pues, que se puedan presentar. Recuerden, plazo hasta el 12 de noviembre, ya que nos toca entregar reportes ya de calificaciones. Y respecto a la evidencia que estábamos trabajando el día de hoy, ir estudiando el módulo. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos ahí. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, ingeniero Alexander, por conectarse. Gracias. Un placer.